minutos pasaron de las 19 horas. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Estamos compartiendo este espacio como cada noche hasta las 20 horas para hablar de diversos temas del ámbito político, no solamente de la política tradicional, también de políticas públicas en torno a problemas que nos pueden pasar a cualquiera, a ustedes que están del otro lado viéndonos en sus casas, a nosotros mismos también. Más de uno ha sido víctima o ha conocido en su entorno alguna persona que cayó en algún tipo de estafa digital, ya sea o estafa cibernética, ya sea a través de llamadas extorsivas haciéndose pasar por otras personas, por seres queridos, o directamente ya los hechos más graves que hemos conocido en los últimos meses, el vaciamiento de cuentas de aplicaciones bancarias, por ejemplo, que se da a través de la obtención de datos nuestros, datos sensibles que caen en las manos equivocadas. Ya en programas anteriores hemos abordado esta problemática. Hoy queremos continuar un poco esa charla con actores del ámbito político, también aquellas personas que están trabajando en cuanto a políticas públicas desde organizaciones, mirando un poquito qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede hacer y cómo evitar que más personas en la población caigan en este tipo de estafas. Las semanas pasadas nada más teníamos, por ejemplo, operativos enormes de la Policía Nacional buscando desbaratar toda una red que operaba desde las cárceles, entre otros tipos de estafas que se dan constantemente y que involucra a varios servicios digitales que pueden ser vulnerados y después afectarnos ya sea económicamente o de alguna u otra manera. Por eso es que hoy vamos a estar hablando con entrevistados en piso, pero también, y ya queremos iniciar toda esta conversación con el siguiente relato de una mujer que nos cuenta cómo fue víctima de una estafa de este tipo. Estafas cibernéticas, desde la experiencia de una persona a quien le tocó atravesar por este tipo de hechos. Vamos a compartir. Yo le conocí por medio de Facebook. Me mandó solicitud de amistad, yo le acepté. Después me mandó un hola y qué tal, y me preguntó si tenía Telegram. Entonces yo le dije que sí. Me dijo, me dio un correo y yo introduje y ya la encontré ahí en Telegram. Y me dijo que él estaba en Siria, que era australiano. Entonces la realidad es de Nigeria. Y puso un perfil falso y me dijo que estaba en la guerra de Siria y que necesitaba hablar con su base y que por medio de mi correo podía comunicarse. Y yo le dije, ¿cómo va a ser? Le dije, ¿por qué no te comunicas así como estamos? No puedo, me dijo. Entonces mandó me dijo, vas a recibir una seña, algo así me dijo. ¿Un link? Un link, no es un link, una serie de números. Y es un código, me dijo. Y me vas a pasar el código, me dijo. Y después le dije, ¿para qué el código? Le dije. Y me dijo, no, ese es de mi base está mandando para que yo pueda comunicarme. Entonces yo le pasé. Después ya me dijo, en WhatsApp te acaba de llegar un código. ¿Y cómo sabía que en WhatsApp? Entonces llegó en WhatsApp y le pasé. Después llegó de Instagram. Después cuando yo revisé mi Facebook empezó a decir cerrar sesión y no quería cerrar, pero cerré porque se trababa ahí. Al cerrar se apagó mi completo. Hasta Play Store, YouTube, yo tengo un canal en YouTube, también no podía acceder a eso. Tenía todito. Y después me dijo, dame $50 y te voy a desbloquear. Y yo no te voy a dar nada, sin vergüenza. ¿Cómo era? Sinvergüenza, estafador, le dije. ¿Por dónde él se comunicaba? ¿Por Facebook contigo? No, es Instagram. No es Telegram, es Telegram. Y ahí aparecen muchas personas desconocidas y me dijo, esta vieja no le vamos a sacar nada porque está quebrada esta vieja, dijo. Ni $200 no pasa, dijo. Es una pérdida de tiempo, hermano, le dijo. Ahí está, aparte de lo que nos decía una víctima de una estafa de esta manera. Entran en confianza, hablan en una conversación vía Telegram. Ella facilita algunos datos, lastimosamente, que después son utilizados para que ella caiga en este tipo de situaciones. Le roban la cuenta, la posibilidad de manejar cualquiera de sus perfiles en distintas redes sociales,
para después terminarle diciendo, pagame y te devuelvo el acceso a cada una de estas redes que vos tenías. Muchos afectados en este caso hasta se ven envueltos en este tipo de situaciones que les afectan en el ámbito laboral. Son personas que trabajan con sus redes sociales y hemos visto, como decíamos antes de compartir el relato de esta víctima, también terminan siendo personas a quienes de alguna u otra forma en algunos casos les terminan vaciando las cuentas de aplicaciones bancarias. Este es tan solamente un ejemplo de las múltiples modalidades de estafas digitales a las cuales podemos llegar a ser víctimas o estamos propensos. Por eso queremos hablar con nuestros invitados que ya se encuentran aquí con nosotros. Les agradecemos y más todavía, viendo nada más estadísticas de la Policía Nacional de mayo de este año, dice que reciben por lo menos 12 denuncias al día sobre este tipo de estafas. Modalidad en auge a través de mensajes, llamadas, de textos del extranjero, por ejemplo, entre otro tipo de estafas y de denuncias que se realizan. Por eso ya queremos saludarlos a ellos. Nos acompaña Mari Carmen Sequera, directora de TEDIC. ¿Cómo te va, Mari Carmen? Gracias por venir. Gracias por la invitación. También el senador José Oviedo, que bueno, queremos hablar un poco también de la legislación que hay en torno a este tipo de situaciones y de hechos. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches, Fernanda, para vos, para la teleaudiencia. Bueno, decíamos, hay este tipo de estadísticas. La policía dice 12 denuncias por lo menos por día que reciben de estafas digitales, Mari Carmen. Bueno, esa información a ese nivel de detalles no lo tenemos. Desde TEDIC, nuestra organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Internet, lo que hacemos es como una idea de compartir el conocimiento para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Ese lujo de detalles es importante que sí o sí en la estadística lo maneje el Estado paraguayo, ¿verdad? Tanto la policía como cuando esto entra dentro de los sistemas de investigación, como puede ser la Fiscalía y en una última instancia el Poder Judicial. Es clave tener esa cantidad, claro, como para pensar en en base a evidencia, mayores respuestas desde el Estado para garantizar la protección de las personas. En temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hay porque es importante siempre pensar las soluciones de una manera integral con estos datos estadísticos que pueden ayudar a tener no solamente esa respuesta, sino que esas regulaciones sean acordes a lo que necesita hoy la población. Hay una tendencia global, ¿verdad?, en temas de regulaciones en cibercrimen, crimen organizado utilizando la tecnología. Están las convenciones de Budapest, ya ratificadas por Paraguay en el 2015, hace bastante tiempo. La implementación de los delitos informáticos que ya se encuentran ya antes del convenio de Budapest, ¿verdad?, en Paraguay, y que ahora se necesita como reformular algunas que estén más acordes a las necesidades o las preocupaciones que tenemos aquí. Sin embargo, cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad digital de las personas, tenemos que siempre pensar soluciones enfocadas en las personas, nunca pensando de proteger una infraestructura con relación a decir vamos a proteger los datos de la infraestructura de un banco, sino en realidad los datos que se encuentran de una persona dentro de ese banco, ¿no? Entonces, pensando de esa mirada integral, sí es importante esa cantidad de datos que está recolectando como para pensar, como decía, en base a evidencia, estas políticas públicas mucho más responsables. ¿Y cuál es la estafa digital, o no sé si decirle cibernética, la más habitual, la que más se ve hoy en día? Bueno, hay de todas, pero el ejemplo que vos estás compartiendo acá y que las personas generalmente caen en base a una inteligencia social es el phishing, ¿verdad? Que es la figura de una supuesta pesca, ¿verdad? Que utiliza el perfilamiento, la vulnerabilidad de las personas, ¿verdad? Hay veces incluso lo estudian antes de estafar, ¿verdad? Y generalmente los que caen siempre son personas que no tienen muchas habilidades tecnológicas, creen muy fácil en lo otro. No digo que hay que desconfiar todo, porque no, la vida no debería ser así, sino simplemente identificar cuáles son los elementos o palabras que no te están sonando familiar, ¿verdad? Con relación a una estafa, de decir, mira, te estoy llamando, soy tu hija, ¿verdad? Que anteriormente se hacía por teléfono y ahora se está trasladando de una manera un poco más sofisticada en Internet, ¿verdad? Pero eso es muy importante entender, no es que antes no había estafas,
siempre lo hubo, solamente que ahora con la masificación, la conexión, hay muchas más facilidades. Y lamentablemente las mayores estafas siempre caen en las malas configuraciones, no necesariamente del usuario o usuaria final, que siempre es la carga y la culpable que usó 1, 2, 3, 4, 5 en su contraseña, que, by the way, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que estar atento, hay que modificar cada ciertos meses o usar llaves específicamente para poder protegerse, sino de que también la regulación tiene que ver con que el Estado debe regular a estos intermediarios que generan estas aplicaciones, que de manera irresponsable tratan los datos de la persona y encima ni siquiera tienen estándares de seguridad. Entonces, cuando sin querer se clonaron 500 tarjetas de un banco, ¿verdad? O le estafaron de un banco digital, en realidad no tiene que ver con la persona que configuró mal o su aplicación, tiene que ver con este intermediario. Entonces, sí es importante que cuando pensemos en soluciones tecnológicas, digo, como cuando yo soy una empresaria, una persona que quiero desarrollar un software, también tenga los recaudos de, por un lado, ¿verdad? Los temas de ciberseguridad y por otro lado, los datos personales que van a estar en mi base de datos como empresa. Que yo tengo que cuidar a mis clientes, ¿verdad? Lo importante es que esto no se fugue, que cualquier persona después en el mercado negro lo extraiga. Ahora, por ejemplo, si bien en Asunción todavía no llegó, pero la semana pasada vimos el boom en Argentina, que es ya una forma no es de ataque, de estafa, en este caso que ya estaba ocurriendo en Europa, eran personas que se van a fiestas o a lugares donde hay mucha aglomeración, ¿verdad? Imagínense en una expo, y como ahora se está digitalizando toda la población, aquí también en Paraguay, las personas tienen tarjetas. Entonces estos estafadores se pasean en grupos donde hay mucha gente y se pasean con las máquinas de extracción mínima, ¿verdad? De las tarjetas. Entonces te sacan 20.000, 20.000, y como ahí vos necesitas PIN, lo que haces es te autogiras y después desapareces, ¿no? Y eso está ahora el boom en Argentina. Para eso justamente nosotros también aquí en TEDIC, que estamos muy contentas, decimos, bueno, está de moda algo un poco triste, pero nosotros sí ya tenemos como unos sobres de Faraday, que es una tecnología muy básica, que se puede hacer incluso con Tetra Pak, donde lo que hace es bloquear la señal de un celular. Si haces el tamaño de un celular, tiene que ser cerrada, o una tarjeta de crédito que tiene el chip para que cualquier dispositivo que se acerque no pueda extraer. Ahora, perdón, pero para entender nada más, ¿qué tipo de aparato es el que usan para poder extraerte el dinero de la tarjeta? El que cobra. Tipo el POS. El POS, ahí está, sí. Y se van y se pasean en lugares con mucha aglomeración. Exacto, y se acercan a las personas y extraen. Impresionante. Y no sé, yo tengo mi tarjeta en mi billetera. ¿Pueden llegar a extraer? Sí, porque la billetera no tiene la protección de Faraday, a no ser que te compres las billeteras exclusivas, salen 50 euros, ¿verdad? Entonces, no creo que todo el mundo pueda o quiera gastar su plata en eso. Entonces, hay otras maneras mucho más, menos fashionistas, ¿verdad? Y que puede ser simplemente un Tetra Pak que bloquee toda la tarjeta o el celular, digo. El celular lo que hace es que si yo uso la jaula de Faraday, lo que hago es bloquear la señal. Ni siquiera entra la posibilidad de que alguien sepa dónde yo estoy, ¿verdad? Y eso es en lugares donde se necesitan proteger. Digo, ahora el senador está acá. Son medidas de protecciones de personas que manejan mucha información confidencial. Yo digo que lo ideal es que seamos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el senador se tiene que trasladar a un lugar y tiene que tener conversaciones muy importantes, no hace falta dejar el celular en el auto. Si tiene la jaula de Faraday, lo que va a hacer es bloquear la señal de esa movilidad de ese dispositivo y todo lo que emite, ¿verdad? Y desde TEDIC les dan ese tipo de capacitación, por así decir, a la población en general. Si uno busca ayuda con ustedes, puede llegar a tener mayor información. Sí, nosotros hacemos campañas de concientización, hacemos talleres, pero hay toda una comunidad técnica en Paraguay de informáticos que dan esos talleres también más personalizados a empresas, a otras organizaciones, a personas. Pero sí, nosotras también facilitamos, solamente decir que hacemos más campaña de concientización de cómo configurar los dispositivos, tratar en lo posible de que si usamos, por ejemplo, hoy WhatsApp, el ejemplo que dabas era Telegram, pero WhatsApp ahora tiene uno de los estándares más altos, digo, de protección. ¿Por qué? Porque usa PIN, usa otros tipos de configuraciones que hacen un poco más difícil el clonar el SIM, por un lado. En cambio, Telegram ahora
anteriormente, hace 10 años, nosotros recomendábamos desde TEDIC. Ahora no, porque, por ejemplo, no tiene comunicación de cifrado de punto a punto, que es una de las figuras también de seguridad de las Que comunicaciones. WhatsApp ya tiene, mejoró bastante. Muchísimo. Entonces, no es que decimos, uy, uno tiene que ser hacker, sino tiene que actualizarse, ¿verdad? Y en esa actualización lo que es importante, el rol del Estado, y le miro acá al senador, es que, de nuevo, no es que tiene que ver solamente con campañas de comunicación y de la carga de la persona que tiene que aprender de ciberseguridad. Además, Culparle a la víctima. cocinar, tiene que criar a su hijo, tiene que irse al trabajo y después tiene que ser experta en ciberseguridad. Sí. No, la carga tiene que ser en ese intermediario que genera esas aplicaciones inseguras. Y ahí quiero ir justamente al senador, porque cuando hablamos, por ejemplo, de otros tipos de estafas digitales, decíamos... Hace un par de meses teníamos el caso de unas personas que trabajaban con sus redes sociales y les vaciaron la cuenta, pero así, a nivel estratosférico. Filtración de parte de empresas es una realidad también. O sea, hay filtración de datos, hay empleados infieles que terminan utilizando esos datos sensibles de sus propios usuarios de la empresa en la que trabajan para aprovecharse y sacar dinero, datos en sí de las personas también, senador. Y seguramente, y justamente con Mari Carmen y equipo estamos trabajando hace tiempo por una ley de protección de datos personales que no la tenemos en Paraguay. Es urgente que tengamos esa ley, está en la Cámara de Diputados actualmente, estamos esperando el parecer técnico del MITIC, porque depende mucho de ellos ya que son poder ejecutivo. Bueno, lo que dijo Mari Carmen, lo de la tarjeta, es nuevo para mí. Sí. Realmente voy a llevar esa tarea porque ahora estoy aprendiendo. Nosotros tenemos en Paraguay una ley, la 6822, de los servicios de confianza que establece el marco legal para las transacciones electrónicas. Es nuevita la ley, ¿cómo se llama? ¿Se promulgó? Se promulgó en el 2021. Y la reglamentación salió hace poquito. Entonces yo creo que hay que revisar la ley porque cuando se elaboró el proyecto de ley se habían establecido los niveles de seguridad para certificar la identidad. Sí. Y tenemos 3 niveles de seguridad. Un nivel básico donde la identidad se certifica solamente con una contraseña. Con una contraseña vamos a poder ya acceder a todos tus servicios. Después hay un nivel sustancial donde se requiere una contraseña más un segundo nivel, que puede ser una tokenización o un mensaje que te envían a tu teléfono. Sí. A un correo. A un correo. La verificación a 2 pasos. Sí. Que tenemos que, eso es importante, tener todos verificación a 2 pasos en WhatsApp, en Facebook, en todos lados. Yo les recomiendo que hagan esa verificación a 2 pasos. Y después hay un nivel avanzado de comprobación de identidad que ya requiere una comprobación biométrica o un dispositivo aparte para verificar la identidad. A lo mejor, y eso tenemos que revisar nosotros, la ley 6822, inicialmente se estableció ese nivel alto, pero aquella vez cuando se estudió ese proyecto de ley, las telefónicas habían saltado a decir que les iba a complicar mucho que ellos puedan implementar eso y se vetó. Diputados cambió, senadores cambió, luego el Ejecutivo vetó totalmente ese artículo y a lo mejor tenemos que volver a eso porque ahora yo creo que las telefónicas ya tienen más herramientas para una verificación rápida, una verificación alta de seguridad, ¿verdad? Entonces, como Senado, como Parlamento, como Congreso, a lo mejor tenemos esa tarea pendiente de revisar esa ley, porque los bancos, por ejemplo, siempre estuvieron de acuerdo con ese nivel de seguridad. Ellos pueden tranquilamente hacerlo y las telefónicas a lo mejor ahora también ya pueden hacerlo. ¿Y cómo está el trabajo con esta otra ley, el proyecto que está teniendo ahí su circuito? Ese proyecto de ley de la protección de datos. Protección de datos personales está en la Cámara de Diputados. Nosotros hace poco, yo de que entré en la Cámara de Senadores, estoy tratando de impulsar ese proyecto de ley. Hicimos una audiencia pública, luego le convocamos a la gente de diputados, nos fuimos al MITIC y estamos ahí en un tira y afloje. ¿Y qué establece, así a grandes rasgos por lo menos? Y la trazabilidad de los datos. Cada persona va a saber exactamente dónde están sus datos, para qué se usan sus datos, dónde se transfirió sus datos, qué tipo de datos tienen las empresas. ¿Hasta dónde pueden acceder? Hasta dónde pueden acceder y se establecen las responsabilidades de las empresas para con esos datos. Se establece también que cada empresa que maneje datos tenga un responsable por esos datos. Bueno, eso básicamente. ¿Y esto va a ser suficiente, Mari Carmen, para...? Bueno, nosotras somos las que creamos el primer borrador de la ley en la Cámara de Diputados. Justo el día anteayer
Sí, la semana pasada, pasa tan rápida. El jueves pasado entregamos la última versión después de una conversación con un montón de actores en estos 3 años, porque en 2021 ingresamos nuestra primera versión y ciertas comisiones lo tomaron como suyas. Estamos súper contentas que muchísimos diputados multibancadas en ese momento, ahora ya son senadores, incluso muchos de ellos, habían apoyado el proyecto de ley. Tiene 3 años dentro del proceso, entonces nosotras, después de todo lo que se habló en las últimas semanas con la utilización de cámaras de reconocimiento facial en las expos, la gente no sabía qué iba a pasar con sus datos, que una empresa tiene mis datos, qué van a hacer, cuánto tiempo, un montón de preguntas que surgieron. Nosotros dijimos, bueno, es un buen momento de entregar un borrador que hace tiempo que ya teníamos y no lo entregamos porque también estamos esperando la última versión del Poder Ejecutivo. Y nada, volvimos a entregar nuestra versión, quizás también un poco también en conversación con otros actores. Esa es nuestra versión que volvimos a pasar después de 3 años, se encuentra en la Cámara de Diputados también. Sí. Esperemos que se mueva esta ley, como decía el senador, en realidad no es una ley que va a proteger en ese sentido, sino es un derecho de las personas. Claro. No es que busca sancionar a las empresas que quieren abusar y tratar datos, sino lo que va a hacer es generar seguridad jurídica para que las empresas sepan qué tienen que hacer con los datos, hasta qué tipos de bases de datos tienen que generar para qué tipo de servicio, en términos de proporcionalidad, en el sentido de que si yo creo una solución tecnológica que simplemente es sacar fotos y yo te estoy pidiendo acceder a tu dato biométrico, tu contacto de compañía, no se aplican esos principios. Entonces eso sí es importante tener al menos la base de principios, que son más o menos 13, para poder entender como ciudadana cuáles son mis derechos y cuáles son las obligaciones también de este sector que va a tratar mis datos. Y ahí tengo derechos ARCOP, que son de portabilidad, de acceso, de rectificación, que ya lo tenemos en el área de crediticia, ¿verdad? Pero necesitamos también eso incluso con otros datos como datos públicos, porque el Estado es el mayor generador de datos personales a nivel global. Todos los estados generan mucha información de sus ciudadanos para poder ofrecer servicios públicos. Entonces sí es importante que mantengan actualizado, que tengan cuidado, que no haya abusos, porque así también cuando hablamos de ese tipo de derechos también vemos que, por ejemplo, para fines, ¿verdad?, de persecución penal se pasan todos los procesos, se extraen datos, no se borran datos, ¿verdad? Estamos desprotegidos en ese sentido. Sí. Enormemente. Si no tenemos ni siquiera la ley, no te digo ni siquiera reglamentación, que ya sería un wow, claro, sino ley que nos proteja, estamos... Sí, por lo menos una ley marco, ¿verdad?, para poder hacer todo eso. Sí, ya hay abusos, o sea, ya hay abusos y como no es ilegal... Se continúa haciendo. Sí, se continúa haciendo. ¿Reciben denuncias como parlamentarios, digo, senador, de estafas, personas que acuden a ustedes de alguna u otra manera para...? En la Cámara de Senadores no llegan, pero sí nosotros siempre estamos al pendiente, porque yo soy miembro de una comisión que se llama de Ciencia y Tecnología en el Senado. Sí estamos haciendo reuniones, mesas de trabajo con la gente de la Policía Nacional por diferentes temas, y ya ellos mismos nos están exigiendo que revisemos esa ley 6822, por ejemplo, y también ya es muy importante para ellos tener esa ley de protección de datos personales y muchas otras instituciones, porque hoy en día... es necesario intercambiar documentos entre instituciones y no saben ellos hasta dónde van sus responsabilidades para con esos datos, y también quieren protegerse. Entonces, hay una necesidad de legislación que no estamos nosotros cumpliendo con ellos, y es urgente tratar. A lo mejor este año yo creo que vamos a tener ya esa ley de protección de datos personales. Creemos que es así porque ya algunos acuerdos internacionales les exigen al Paraguay tener esa ley de protección de datos. Claro. Entonces, a lo mejor están adecuando alguna otra cuestión con algunas negociaciones y después ya vamos a tratar eso. Mientras eso está ahí al pendiente, Mari Carmen, brevemente nada más y para cerrar un poquito la charla, ¿qué recomendaciones damos a los usuarios? ¿Qué recomendaciones nos dan ustedes como expertos en esto a todos los que estamos ahí? Bueno, no sé, mira, antes que eso me gustaría como agregar algo para contarle también al senador que justamente MITIC está liderando la mesa de trabajo de ciberseguridad. Es la segunda modificación del plan de políticas públicas de ciberseguridad. Sí. Esto se hizo hace más o menos 6-7 años atrás y ahora está en una revisión. Significa de que el Estado sí está preocupado de la seguridad de todas las personas que están en este territorio y que están buscando mesas de trabajo, o sea, no es que buscan, están realizando mesas de trabajo con muchos actores, la academia, comunidad técnica, empresas, sociedad civil. Nosotros estamos también dentro de esa mesa, donde justamente lo que hacemos es no solamente trabajar en esas evidencias que hoy la policía está recogiendo
haciendo, sino también unificar, porque muchas veces lo que vimos es que la policía identifica como un delito informático robo de celular, claro. Eso no es un delito informático, ¿no? Entonces, y la fiscalía clasifica de otra manera, entonces no tenemos la trazabilidad ni siquiera de cómo incluso se están resolviendo los casos, porque las bases de datos son distintas, incluso en su clasificación y nomenclatura. Entonces sí hay un gran esfuerzo, ¿verdad?, del Ministerio, Ministerio de MITIC, ¿verdad?, sí, para poder unificar desde esa etapa de recolección de información hasta las políticas de capacitación y formación a las personas que utilicen dispositivos, ¿no? Y que ese es el gran desafío de nuestro Estado, que ahora está digitalizando todo, claro, todos los servicios. Imagínense si es que alguna vez, como otros países están utilizando ya billeteras digitales del Estado, o incluso decir, mira, vamos a hacer con criptomoneda todo, ¿no? Sí. Si hoy es las personas, y no estoy diciendo yo que tengo capacidad, ¿verdad?, estoy trabajando en estos temas, pero si soy una persona adulta mayor de 70, 80 años y quiero sacar mi dinero a un banco y está todo digitalizado, que ya ahora ya me parece particularmente difícil. Imagínense, sí, con una implementación donde tienen que tener doble autenticación yo digo doble factor de autenticación. Sí. Por un lado, y ahí ya respondiendo lo que pedías, ¿verdad?, era todas las aplicaciones que utilicen, traten en lo posible de que sean siempre de los Play Store, ¿verdad? O que sean originales siempre, o sea, digo que no se bajen de otro lugar los APK o las aplicaciones que tengan, que quieran explorar en su dispositivo. En su dispositivo, que es el celular, que es el lugar donde más utilizamos. En los temas de phishing hay que estar muy atentas, ¿verdad? Quizás como familiar, sabiendo de que esto siempre va a las estafas hacia la familia, una vez que sacan el dispositivo, es utilizar palabras claves o preguntas que se pueden hacer, que sepan de que esta persona nunca va a poder identificar, y que es como más una inteligencia social, claro, y que me parece una de las mejores herramientas para poder estar alerta. Si es que me está llamando mi hija, que no lo tengo, quizás ahí sí yo puedo identificar que es una estafa, pero por ejemplo, si yo soy una madre y me están llamando o están utilizando el celular de mi hija para avisarme, quizás yo tengo que hacer unas preguntas como concretas, decir, ¿cuándo es tu cumpleaños? O algo un poco más difícil. Cosas que solamente ella te va a poder. Exacto, ¿cuál fue el último libro que leíste la semana pasada? Y ahí es donde uno corta, y creo que eso hace de que la estafa por lo menos pare en los lugares donde tenemos más control, que pueden ser los entornos familiares. Bueno, Mari Carmen, senador, le con 38 minutos. Tenemos que hablar de esto que aprobaban hoy en la Cámara de Senadores: aumentar las penas para los casos de abusos de niños, niñas y adolescentes. Aquellas personas que sean encontradas culpables de haber abusado sexualmente de niños, niñas y adolescentes, con este proyecto de ley podrían llegar a recibir hasta 28 años de prisión. Así lo determinaron en este proyecto, que tiene media sanción ahora después de haber tenido hoy la aprobación de la Cámara de Senadores. Aumentarán de esta manera, o buscan aumentar al menos de esta manera, la pena para los abusadores sexuales de este rango etario. Para aquellas personas también se establece que este hecho punible va a ser imprescriptible, que no va a prescribir pese al paso del tiempo. El proyecto busca modificar el Código Penal y agrega modalidades que actualmente no están establecidas, como por ejemplo, un punto bastante interesante, ya que hablábamos recién nada más de tecnología, también se prevén sanciones para los casos de abuso sexual por medios tecnológicos, aquellos que, aprovechándose de los niños que están allí con la tecnología en la mano, con el teléfono celular, con acceso a internet, abusan de ellos sexualmente también a través de redes sociales o pidiéndoles fotografías. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para que allí también puedan hacer el posterior tratamiento y la aprobación. Vamos a compartir a continuación lo que explicaba el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, en la sesión. Estos depravados no se pueden reinsertar en la sociedad. Y el daño que le causa a un menor es mayor que la muerte.
Yo estoy a favor de la pena de muerte, no de 28 años como establece el proyecto de la niñez. Ojalá que tengamos la posibilidad de instalar en nuestro país la pena de muerte como hay en otros países. Más de 60 países tienen pena de muerte sobre el abuso de menores. Las modificaciones que intentamos hacer en este proyecto de ley eran tener una certeza mayor que la que existe en la ley actual de que podamos aplicar penas mínimas más altas. No existe una competencia con el homicidio, pero sí queríamos que se aplique lo más alto posible la pena para que no estén en circulación esta gente. Por esa razón, atendiendo la ley vigente, que llevaba una pena privativa de libertad de 5 a 18 años según su aplicación. Existiendo agravante este proyecto de ley llevado adelante por la Comisión de Niñez y Adolescencia podría llevar la pena hasta 28 años sin tener en cuenta otros factores externos como el concurso de otros daños que no sean solamente el abuso sexual. Entonces, presidente, dejar sentado nada más mi postura de que voy a acompañar el proyecto de ley que establece la mayor pena, o sea, el proyecto de ley de la Comisión de Niñez y Adolescencia, sin tener en cuenta el análisis realizado sobre la técnica legal, para que después se pueda realizar, si es necesario, el aumento de la pena de homicidio. Pero un abuso de menor es un daño mayor que la muerte. Ya vamos cerrando puntos de vista, pero presten mucha atención. Mañana vamos a continuar, sin duda alguna, hablando de la realidad en Venezuela, lo que se vive. Y por sobre todo también, les comento y les adelanto, vamos a estar mirando algunos canales venezolanos, cuál es el abordaje que hacen en torno a la información, cuál es el punto de vista también que tienen y la forma en la cual van presentando esta noticia, que sin duda alguna es la noticia de la semana a nivel internacional. Algunos ni siquiera muestran lo que está ocurriendo en las calles y con los reclamos también de una parte de la población que sigue denunciando fraude electoral en ese país. Vamos a estar hablando de eso mañana. Por nuestra parte ha sido todo. Quédense en la señal de C9N, que ya se viene Cristian Vázquez y todo el equipo de la información. Chao, chao.